Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Chaitanya Mahaprabhu, su vida y preceptos. Sus preceptos. El Señor Chaitanya nos enseña en primer lugar que los atributos racionales de las personas no son capaces de acercarse a la esfera divina del espíritu. Considera que la razón es completamente incompetente en tal asunto. Sin embargo, considera que el sentimiento religioso en el hombre, incluso en una cantidad muy pequeña, tiene el poder de comprender el espíritu. Solo la inspiración puede iluminar los asuntos espirituales. La inspiración que desciende del reino superior, a través de almas purificadas y benditas, se ha manifestado en la forma de los Vedas. Los Vedas, juntos con sus notas explicativas, los Puranas, son por lo tanto la única evidencia en asuntos espirituales y son de naturaleza eterna. Por lo tanto, las verdades védicas deben aceptarse como la única verdad en asuntos superiores. La razón, si bien apoya sinceramente la verdad inspirada, puede aceptarse como evidencia auxiliar. Según el Señor Chaitanya, los Vedas nos enseñan 9 doctrinas principales. 1. Hari, el Todopoderoso, es uno sin segundo. 2. Él siempre está investido de un poder infinito. 3. Él es un océano de raza, dulzura. 4. El alma es su Vivinamshaha o parte separada. 5. Ciertas almas están absortas en Prakriti o su energía ilusoria. 6. Ciertas almas se liberan del control de Prakriti. 7. Todos los fenómenos espirituales y materiales son el Achintya Veda Prakash de Hari, el Todopoderoso. 8. Bhakti es el único medio para alcanzar la existencia objetiva final. 9. Krishna Prema es el único objeto final de la existencia espiritual. En la teología védica, el principio creativo de la deidad se personifica en Brahma y el principio destructivo en Shiva. Indra es la cabeza de alguno de los elementos inferiores de la administración. Por lo tanto, no son el Todopoderoso mismo, sino diferentes representaciones de distintos atributos del Todopoderoso. Han obtenido sus poderes de una fuente original, por lo tanto son seres subordinados al servicio de Hari. Por otra parte, existen 3 ideas filosóficas distintas sobre la deidad. 1. La idea del Brahman omnipresente de la escuela panteísta. 2. La idea de un alma universal Paramatma de la escuela de yoga. Y 3. La idea de un Dios personal Bhagavan, con toda su majestad, poder, gloria, belleza, sabiduría y supremacía combinados en su personalidad. Por lo tanto, las ideas de Brahman y Paramatma están incluidas en la idea de Bhagavan. Así, Bhagavan es Hari, el Ser Supremo. Las ideas humanas son mentales o espirituales. La idea mental es defectuosa, pues está relacionada con el principio creado de la materia. La idea espiritual es sin duda la que más se acerca al Ser Supremo. Por otro lado, la idea espiritual de Bhagavan es de 2 tipos. En uno, la persona del Todopoderoso se ve dominada por su majestad, y en el otro, su belleza personal supera a toda su majestad. La primera idea está representada en el gran Narayana de Vaikunta, quien es el Señor de señores y Dios de dioses. La segunda está representada en el bellísimo Krishna con Radhika, quien es la representante de su Hladini o energía extática superior. Krishna aparece como un hombre entre los hombres, pero generalmente se le acepta como Dios por encima de los dioses. Krishna atrae, ama y produce éxtasis en todas las almas. Sus cualidades y parafernalia personal son puramente espirituales y no tienen relación con el mundo material. Los sentidos materiales del hombre no pueden acercarse a él.
Es el espíritu en el hombre el que puede verlo directamente y comunicarse con él. El alma encadenada a la materia por su propia degradación ha perdido el derecho a ver a Krishna y su lila espiritual en el mundo espiritual. Pero Krishna puede, por su propio poder y prerrogativas supremos, aparecer con todo su lila de Vrindavan ante los ojos de todos los hombres. El hombre racional difícilmente puede concebir o creer en Krishna y su lila, pero a medida que mejora su visión espiritual, ve a Krishna y lo ama con todo su corazón. Este tema difícilmente puede explicarse completa y exhaustivamente. Por lo tanto, dejamos este punto a nuestros lectores con estas palabras. Abandonen poco a poco las ataduras de la vida material. Cultiven su conciencia espiritual internamente. Abandonen los prejuicios que han adquirido de los supuestos pensadores racionales que niegan la existencia del espíritu. Sean humildes y aprendan a respetar a quienes trabajan por la realización espiritual. Hagan esto con todo su corazón, mente y fuerza, solo en compañía de Vaishnavas, y verán a Krishna enseguida. Krishna no es un ser imaginario, ni tienen derecho a pensar que es un fenómeno material que los necios imaginan como el Ser Supremo. Krishna no se entiende mediante el proceso de distinguir lo subjetivo de lo objetivo, ni debe aceptarse como una imposición impuesta por hombres egoístas. Krishna es eterno, espiritualmente verdadero, se refleja en el alma humana, liberada de todo apego a la materia insulsa, y es el sujeto del amor que emana del alma. Acéptenlo como tal y lo verán con los ojos del alma. Las palabras no alcanzan para describir al Señor trascendental. El ideal más elevado, mejor y más espiritual de la divinidad se encuentra en Krishna. Argumentar en su contra es simplemente engañarse a sí mismo y privarse de las bendiciones que Dios ha reservado para el hombre. Por lo tanto, todas las descripciones de su nombre, forma, atributos y lila deben aceptarse espiritualmente, abandonando las concepciones materiales que las palabras necesariamente transmiten. Poderes infinitos significa poderes que no conocen límites ni en el espacio ni en el tiempo. Como solo los poderes de Dios crearon el espacio y el tiempo, sus poderes son idénticos al mismo. En la vida material existe una diferencia entre una persona y sus poderes, entre una cosa y sus atributos, su nombre, su forma y sus actividades. Pero es una verdad espiritual que en espíritu una persona es idéntica a su nombre, forma, atributos y actividades. Esta verdad no puede someterse a la árida razón que se ocupa únicamente de la materia burda. Krishna es la voluntad suprema, en sí mismo, y ejerce su poder supremo a su antojo, el cual no se somete a ninguna ley, porque toda ley procede de su voluntad y poder. El poder se conoce por su ejercicio. En este mundo solo experimentamos 3 de los atributos del poder de Dios. Vemos los fenómenos materiales y comprendemos que su poder tiene la capacidad de crear materia. Este atributo se conoce en los Vedas como Maya Shakti. Vemos a un hombre y comprendemos que el poder supremo tiene la capacidad de producir almas limitadas e imperfectas. Los Shastras, las escrituras, llaman a este atributo Shiva Shakti. Concebimos a aquel que es espiritual y supremo en su reino de espíritus eternos. Por lo tanto, comprendemos que su poder tiene la capacidad de exhibir existencias espirituales perfectas. Los Vedas llaman a este atributo Atma Shakti o Chit Shakti. Todos estos atributos juntos forman un poder supremo que los Vedas llaman Parashakti. De hecho, el poder Shakti no se distingue de la personalidad de ese ser supremo. Aún así, los poderes se manifiestan por separado en sus acciones individuales. Esto se denomina Achintya Veda Veda, Prakash, o la inconcebible existencia simultánea
de distinción e indistinción. Hari, siendo la voluntad suprema por encima de la ley, ejerce sus infinitos poderes mientras permanece inafectado. Esto no se comprende mediante la razón, sino que se siente en el alma como una verdad intuitiva. Rasa ha sido definido como ese principio estático que comprende Sthayabhava, Vibhava, Anubhava, Sattvik y Sanchari. Vibhava se divide en Alambana y Udipana. Alambana se divide en Vishaya y Ashraya. Ashraya es esa persona que tiene en sí misma el principio de Sthaibhava y Vijaya es esa persona a quien se dirige el Sthaibhava. Se ha explicado que Sthaibhava es Rati o la tendencia del corazón espiritual puro. Por una conexión de Ashraya y Vijaya, el Sthaibhava llega a su etapa de acción. Cuando obtiene su etapa activa, ciertos signos se exhiben en la persona que se llaman Anubhavas. Estos son 13 en número. Otros 8 bhavas que se manifiestan en el cuerpo se conocen como Sattvika bhavas, como lágrimas, temblores, etc. Se ha demostrado que otros 33 bhavas como Harsha, Vishat, etc. son Sanchari bhavas. Estos combinados en el alma forman el rasa. Este proceso de exhibición de rasa se relaciona con la exhibición de rasa en la persona cautivada por la materia, pero el rasa en sí mismo es un principio eterno identificado con el Señor Supremo Hari. Hari es el océano de rasa, y en el alma humana solo una gota de ese océano podría ser concebida. Rasa naturalmente es espiritual, pero en el hombre sujeto a Maya, el progenitor de la materia se ha identificado en un estado pervertido con el placer sensual del hombre en conexión con los objetos materiales. En esta condición el alma se pierde en la mente y la mente actuando a través de los sentidos disfruta del reflejo pervertido de rasa en los 5 tipos diferentes de objetos de los 5 sentidos. Esto es el alma que se va al exterior con avidya o ignorancia del ser espiritual. Cuando el alma mira hacia adentro, obtiene su rasa espiritual y el rasa pervertido disminuye en proporción al desarrollo del rasa espiritual. En el rasa espiritual las almas entre sí y con el Señor todo hermoso tienen su acción libre en Vrindavana, elevándose por encima del tiempo y el espacio materiales. Hari, con su infinito y supremo libre albedrío, tiene éxtasis eterno en su poder espiritual o Chit Shakti. El atributo Hlatini de Chit Shakti, sabiduría espiritual, le brinda placer infinito. El atributo Sambit de Chit Shakti produce todos los bhavas, relaciones y afectos. El atributo Sandini de Chit Sthai produce toda la existencia excepto el libre albedrío, incluyendo los dhams, las moradas, las individuales y otras sustancias en conexión con la acción del rasa espiritual. Todas estas exhibiciones provienen de Chit Shakti o el poder espiritual. La Ma'ik o creación material, incluyendo tiempo, espacio y objetos burdos, no tiene cabida en Chit Jagat o el mundo espiritual, que es lo mismo que Vrindavana. Maya Shakti es un reflejo pervertido de la Chit Shakti, por lo tanto las cualidades en el Mayit Jagat, mundo material, se asemejan a las cualidades en el Chit Jagat, universo espiritual, pero no son sustancialmente las mismas. El Chit Jagat es el modelo del Mayit Jagat, pero no son idénticos. Debemos cuidarnos de la idea de que el hombre ha imaginado Chit Jagat a partir de una experiencia de Mayit Jagat. Esta idea es panteísta y también puede ser llamada atea. La razón no espiritualizada tiende a crear tal duda, pero quien tiene el deseo de disfrutar del amor espiritual debe abandonarla como engañosa.
El rasa eterno de Krishna existe espiritualmente en Chit Jagat. Pero nosotros que vivimos en el mundo relativo, existe una barrera que se interpone entre nuestros ojos y la gran escena espiritual de Krishna Lila. Cuando por la gracia de Krishna esa barrera se extiende, tenemos el privilegio de verla y de nuevo, cuando al Todopoderoso le place retirarla, el gran Vrindavana Lila desaparece. Pruébenlo y su convicción será la misma que la mía. Hermanos, no abandonen un tema tan importante sin un examen profundo. Las escrituras védicas al hablar de almas se refieren a todo tipo de almas, ya sean animales, humanas o celestiales. Cabe destacar que Mahaprabhu enseñó el principio muy liberal de la transmigración, reencarnación del alma. Aunque algunos lectores pueden rechazar esta idea alegando que ciertas formas de fe no la respaldan, no es prudente rechazar una teoría por discrepar de los dogmas de ciertas creencias sectarias. De hecho, es un asunto en el que la razón no se atreve a intervenir. Tras un examen sincero, no encontramos ninguna razón sólida para descreer de la teoría de la transmigración. Más bien, nuestra mente imparcial se inclina a aceptarla. La creencia de que el alma humana solo tiene una prueba en la vida es evidentemente dogmática, injusta y contraria a la creencia de que Dios es completamente bueno. Cuando nuestro sentimiento espiritual respalda las conclusiones védicas que nos han enseñado los hechos sobre la existencia continua del alma en diferentes etapas de la creación, debemos abandonar la idea de no creer en el principio de la transmigración del alma. Por muy educado y científico que sea un hombre, siempre está expuesto a un error sigiloso, y ese error puede incluso ser apoyado por toda una secta o nación. El alma, según Chaitanya Mahaprabhu, es una forma atómica del alma divina. Forma parte del poder de Dios para crear seres de esencia espiritual, pero susceptibles de ser cautivados por maya ilusión cuando olvidan su posición como siervos eternos del Supremo. Aquí se compara a Dios con el sol, y se dice que las almas son las porciones atómicas de sus rayos, incapaces de permanecer libres a menos que estén protegidas por otro atributo del poder de Dios. La palabra parte no se entiende de la misma manera que describe porciones extraídas de una piedra con un hacha, sino que debe entenderse como el ejemplo de una lámpara encendida con otra y del oro producido a partir de una piedra alquímica. Las almas también se comparan con chispas atómicas separadas de un fuego ardiente. Como alma ha extraído de su fuente una parte proporcional de los atributos del Supremo y en consecuencia una pequeña proporción del libre albedrío. Estas almas se ubican naturalmente en el Chit Jagat y el Mayit Jagat. Aquellos que eligieron servir a Dios fueron protegidos de la caída por la interferencia del atributo Hladini del Chit Shakti del Supremo. Han sido admitidos como sirvientes eternos del Señor de diversas maneras. No conocen los problemas de Maya y el Karma Chakra, ni los principios rotativos de la acción Mayik y su resultado. Aquellos que querían disfrutar fueron capturados por Maya desde el otro lado. Están en el karma de Maya final, solo cuando vuelvan a ver su posición original como sirvientes del Señor Supremo. Estas almas, ya sea liberadas del encanto de Maya o cautivadas por ella, son seres responsables separados que dependen del Supremo Hari. Hari es el Señor de Maya, le sirve a su voluntad. El alma o Shiva está construida de tal manera que puede ser cautivada por Maya sin la ayuda de Hladini Shakti del Señor. Por lo tanto, existe una distinción natural e inherente entre Dios y la Shiva que ninguna maniobra panteísta puede aniquilar. Por favor, eviten la pregunta engañosa. ¿Cuándo fueron creadas y cautivadas estas Shivas? El tiempo Mayik no existe en la historia espiritual porque comienza tras la cautivación de las Shivas en la materia. Por lo tanto, no se puede emplear la cronología Mayik en asuntos como estos. Prakriti, Maya, Pradam, Prapancha y Avidya
son diferentes nombres del mismo principio según sus diferentes fases y atributos. Maya es una Shakti independiente de la Suprema Swarup Shakti. Es simplemente una devota que sirve a Dios y ejecuta sus órdenes para reformar a quienes le son ingratos. Maya está a cargo de la casa de corrección de Dios y su energía refleja su poder supremo. Aquellas Shivas que al abusar de su libre albedrío olvidaron que eran sirvientes eternos del Señor y pensaron en disfrutar por sí mismas, fueron capturadas por Maya por su servidumbre penal y corrección. Maya tiene 3 atributos: Sattva, Rajas y Tamas. Estos atributos son como cadenas utilizadas para atar a las almas ingratas. Maya luego aplica una doble envoltura en la forma espiritual del alma. La envoltura se describe con las palabras linga y stula. La existencia Maik tiene 24 sustancias, los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter, las 5 propiedades, sonido, tacto, vista, gusto y olfato, los 5 sentidos de adquisición de conocimiento, ojo, oído, nariz, lengua y piel, y los 5 sentidos de trabajo, las manos, las piernas, el habla, los genitales y el órgano de evacuación. Estos 20 forman el stula o envoltura exterior. La mente, la inteligencia, la conciencia contaminada y el ego falso comprenden el linga deja o envoltura interior. Luego, después de envolver la forma espiritual del alma, Maya emplea a las almas caídas en diferentes tipos de trabajo. El trabajo Maik se compone de karma, akarma y vikarma. El karma es una acción conveniente buena realizada para obtener puña o virtud, como el cumplimiento de los deberes ordenados por el Varna Ashrama Dharma de los Smartas. El karma eleva a uno al reino celestial. El akarma, el incumplimiento del deber propio, coloca a uno en un estado desagradable en la tierra, y el vikarma, acciones pecaminosas o criminales, arroja las almas a la vida infernal. Las almas caídas viajan de cuerpo en cuerpo con su linga deja, haciendo karma o vikarma, ascendiendo a los cielos y de nuevo descendiendo al agotamiento de sus virtudes, bajando al infierno y después de sufrir castigo ascendiendo de nuevo al plano del trabajo frutivo. Así el estado de las almas caídas es deplorable en grado extremo, ya que a veces sufren masacres y asesinatos y a veces disfrutan como príncipes. El mundo material es por lo tanto una prisión o una casa de corrección y no un lugar para el disfrute como algunas personas afirman. Las Shivas han recorrido el sendero de la existencia Maik desde tiempos inmemoriales, experimentando todo tipo de placer y dolor. ¿Cómo puede uno liberarse de esta desagradable condición? Los rituales religiosos, el cumplimiento del deber, el yoga, el desarrollo de los poderes del cuerpo y la mente, el Sankhya, el análisis filosófico empírico, el simple conocimiento de que uno es un ser espiritual y vairagya, el abandono de todos los disfrutes del mundo, no son los medios adecuados por los cuales uno puede realmente lograr lo que él o ella genuinamente desea. Cuando una persona entra en contacto con un Vaishnava cuyo corazón ha sido derretido por Hari Bhakti Rasa, es entonces cuando puede desear absorber el dulce principio del Bhakti y seguir los sagrados pasos del devoto mediante la constante práctica del Krishna Bhakti. Lentamente se lava en la condición Maik y al final, después de obtener su verdadera naturaleza, disfrutan del rasa más dulce y puro, que es el logro máximo del alma. Satsanga, o la compañía de personas espirituales, es el único medio para alcanzar el objetivo supremo de la vida. Bhakti es un principio que fluye de alma en alma y como la electricidad o el magnetismo en la materia densa se transmite de un alma afina a otra. El principio de Bhakti es la sincera y plena dependencia del Señor Supremo en cada acto de la vida. El principio del deber no forma parte de Bhakti, ya que actúa sobre la base de la gratitud por los favores obtenidos e implica obligación, lo cual es contrario al amor natural.
El principio de moralidad en el mundo mortal, aunque bueno a su manera, apenas produce resultados espirituales al final. La fe en la suprema belleza del Señor, el deseo de servir eternamente y desinteresadamente a ese Ser Supremo, y la consiguiente repulsión de cualquier otro pensamiento de placer o egocentrismo, son los tres principios que constituyen Shraddha, o el anhelo genuino de Bhakti. El Bhakti por naturaleza es ananya o exclusivo. ¿Es entonces la casualidad la que produce el Bhakti? No, el Sukriti o buen trabajo es el principio fundamental. El buen trabajo es de dos tipos. Uno, considerado moralidad, incluye aquellas obras que aportan virtud y engrandecimiento. El otro tipo de buen trabajo incluye todas las actividades que tienden a generar progreso espiritual. Este último tipo de buen trabajo, o Sukriti, nos pone en contacto con un Vaishnava sincero, de quien podemos inicialmente imbuirnos de Shraddha o fe en el espíritu. Y al ser entonces capaces de recibir Bhakti, obtenemos la semilla del servicio devocional de ese Vaishnava, quien es en realidad el gurú de la persona. Las discusiones metafísicas son perfectamente inútiles. Los Vedas a veces establecen que el Shiva es distinto del Señor, y a veces que el Shiva es el mismo que el Señor. De hecho, los Vedas siempre dicen la verdad. El Shiva es simultáneamente distinto e idénticos a Dios, Achintya Veda Vedva Prakash. Esto no lo entiende el racionalista. Por lo tanto, debe decirse que en el ejercicio de sus poderes más allá de la comprensión humana, Dios es distinto del Shiva y del mundo, y sin embargo idéntico a ellos en todo momento. El Vedanta nos enseña el Shakti Parana Mavat y no el erróneo Vivartava de Shankaracharya. Las enseñanzas de Shankara se explican de diferentes maneras. Algunos dicen que el mundo y el Shiva han emanado de Dios, y otros establecen que el Shiva y el mundo no son más que desarrollos de la divinidad. Shankara, para evitar Brahma Parinama, la transformación de la divinidad en el mundo, teoriza que Srila Vyasadeva nos enseña Vivartavada, que Dios no sufre cambio alguno, sino que es Maya la que cubre una parte del Supremo, tal como una olla encierra una parte del cielo. O que Dios se refleja en avidya o ignorancia, mientras que, de hecho, nada más que Dios ha llegado a existir todavía. Estos son argumentos infundados y abstrusos. Es evidente que el Vedanta nos enseña que Dios es inmutable y jamás está sujeto a modificaciones. Solo su poder crea el Shiva y el mundo material mediante su propio parinama, modificación. El ejemplo está en la acción de la piedra del alquimista, cuyo poder se manifiesta en forma de oro mientras que la piedra permanece inmutable. Así la Chit Shakti aparece en la forma de Chit Jagat con todas sus particularidades de raza eterno, y la Shiva Shakti aparece en la forma de los innumerables Shivas, algunos residiendo en Vaikunta como Parishats o ángeles, y otros moviéndose en este mundo en diversas formas y bajo circunstancias muy diversas. Maya Shakti crea numerosos mundos para la morada y el entretenimiento de las almas caídas. El Vivartavada es sin duda un error y se opone rotundamente a las enseñanzas de los Vedas, mientras que solo el Shakti para Nambata es verdadero y respalda la eternidad del amor espiritual. Si el Vivartavada fuera cierto, la consecuencia natural sería declarar que el amor espiritual es un principio temporal. El karma por sí solo no puede producir directa o inmediatamente un resultado espiritual. Cuando lo hace por medio del bhakti. Por lo tanto, el bhakti es independiente y el karma y el jnana son principios dependientes. El jnana o el conocimiento de que el hombre es un ser espiritual no puede traer directamente el resultado final. Cuando lo hace con la ayuda del bhakti. El bhakti, por lo tanto, es el único medio para alcanzar la meta final. El bhakti se define así como el cultivo de un sentimiento amistoso por Krishna, libre de todos los deseos que no sean los de las propias mejoras del sentimiento
y puro por otros ingredientes como el karma y el jnana, etc. Se verá que el bhakti en sí mismo es tanto un sentimiento como una acción. El bhakti tiene 3 etapas: sadhana bhakti, bhava bhakti y prema bhakti. El sadhana bhakti es esa etapa de cultivo cuando el sentimiento de amor por Krishna aún no se ha despertado. En el bhava bhakti el sentimiento despierta y en el prema bhakti el sentimiento se pone plenamente en acción. El bhakti es un sentimiento espiritual hacia el objeto espiritual del amor. Hay 2 tipos de sadhana bhakti. Uno se llama Vaidya sadhana bhakti y el otro Raganuga sadhana bhakti. La palabra Vaidya proviene de Vidhi o regla. El Vaidya bhakti se practica siguiendo las reglas de las Shastras mientras no se despierta la pasión, mientras que en el Raganuga bhakti uno, por tendencia natural, ama a Krishna y tiene un fuerte deseo de servir al Señor del corazón. Quien se deja cautivar por la belleza de este proceso cultiva rápidamente su pasión por Krishna, pero de los dos, el Raganuga bhakti es más fuerte que el Vaidya bhakti. El cultivo de los sentimientos amistosos hacia Krishna se realiza de 9 maneras diferentes. 1. Escuchar el nombre espiritual, la forma, los atributos y el lila de Krishna. 2. Hablando y cantando las glorias de todos aquellos. 3. Meditando y recordando todo aquello. 4. Sirviendo sus santos pies. 5. Adoración. 6. Inclinándose. 7. Haciendo todo lo que le agrada. 8. Desarrollando amistad hacia él. 9. Entrega completa a él. De todos estos procesos, el kirtan o cantar el nombre de Krishna es el mejor. El conocimiento humilde es necesario en este tipo de adoración y debe evitarse las discusiones estériles. Hay quienes se oponen a la idea de adorar a Srimurti, la deidad de la forma de la deidad de Krishna. Dicen adorar a Srimurti es idolatría. Srimurti es un ídolo creado por un artista e introducido únicamente por el mismísimo Satanás. Adorar tal objeto despertaría la envidia de Dios y limitaría su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. A esto respondemos: hermanos, comprendan la pregunta con franqueza y no se dejen engañar por dogmas sectarios. Dios no es celoso, pues es uno sin igual. Satanás no es más que un objeto de la imaginación o el sujeto de una alegoría. No se debe permitir que un ser alegórico o imaginario obstaculice el bhakti. Quienes creen que Dios es impersonal simplemente lo identifican con algún poder o atributo de la naturaleza, aunque de hecho Él está por encima de la naturaleza, sus leyes y sus normas. Su santo deseo es ley, y sería un sacrilegio limitar su excelencia ilimitada, identificándolo con atributos que pueden existir en los objetos creados como el tiempo, el espacio, etc. Su excelencia reside en poseer poderes y atributos mutuamente contradictorios, regidos por su ser sobrenatural. Él es idéntico a su forma supremamente hermosa, con poderes como la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, incomparables. Su santa y perfecta personalidad existe eternamente en el mundo espiritual y al mismo tiempo en toda la creación, en toda su plenitud. Esta idea supera todas las demás ideas sobre la deidad. Mahaprabhu rechaza la idolatría, pero considera la adoración de Sri Murti como el único medio intachable de cultivo espiritual. Se ha demostrado que Dios es personal y absolutamente hermoso. Sabios como Vyasadeva y otros han visto esa belleza en sus propias almas y nos han dejado descripciones. Claro que las palabras conllevan la crudeza de la materia, pero la verdad aún se percibe en esas descripciones. Según ellos, uno delinea un Srimurti y ve allí al gran Dios de nuestro corazón con intenso placer. Hermanos, ¿es esto incorrecto o pecaminoso? Quienes afirman que Dios no tiene forma ni material ni espiritual y al mismo tiempo imaginan una forma falsa para adorar son ciertamente idólatras.
pero quienes ven la forma espiritual de la deidad con los ojos del alma, llevan esa impresión lo más lejos posible en la mente y luego crean un emblema para la satisfacción de la visión material y el estudio continuo del sentimiento superior. No son en absoluto idólatras. Al ver una Shrimurti ni siquiera ven la imagen en sí, sino el modelo espiritual de la imagen y son teístas puros. La idolatría y la adoración de la Shrimurti son dos cosas diferentes, pero hermanos míos simplemente confunden una con la otra con precipitación. Al decir verdad, la adoración al Shrimurti es la única verdadera adoración a la deidad sin la cual no puedes cultivar plenamente tus sentimientos religiosos. El mundo se atrae a través de tus sentidos, y mientras no veas a Dios en los objetos de tus sentidos, vivirás en una posición incómoda, lo cual apenas te ayudará a alcanzar tu elevación espiritual. Coloca un Shrimurti en tu casa. Piensa que Dios Todopoderoso es el guardián de la casa. Ofrécele comida y tómala como su prayada, su misericordia. También debes ofrecerle flores y aromas y aceptarlos como prayada. El ojo, la nariz, el oído, la piel y la lengua tienen una cultura espiritual. Hazlo con un corazón santo y Dios lo sabrá y te juzgará por tu sinceridad. Satanás no tendrá nada que ver contigo en ese asunto. Todo tipo de adoración se basa en el principio de Shrimurti. Examine la historia de la religión y descubrirá esta noble verdad. La idea semítica de un Dios patriarcal, tanto en el judaísmo precristiano como en el cristianismo posterior y el islamismo, no son más que ideas limitadas de Shrimurti. La idea monárquica de un Júpiter entre los griegos y de un Indra entre los Karmakandis arios también es una visión distante del mismo principio. Las ideas de una fuerza Jyotirmai Brahma de los meditadores y una energía sin forma de los Shaktas también son visiones muy tenues de Shrimurti. De hecho, el principio de Shrimurti es la verdad misma, manifestada de forma distinta en cada persona según sus distintas fases de pensamiento. Incluso Jaimini y Comte, quienes no están dispuestos a aceptar un Dios creador, han recomendado centrarse en ciertos aspectos de la Shrimurti, simplemente porque han sido impulsados por alguna acción interna del alma. Y por supuesto encontramos personas que han adoptado la cruz, el Shalagram Shila, el Shiva Lingam y otros emblemas similares como indicadores de la idea interna de Shrimurti. Además, si la compasión, el amor y la justicia divinos podían ser plasmados con lápiz y expresados con cincel, ¿por qué no podía la belleza personal de la deidad ser plasmada en poesía o pintura o expresada con cincel para beneficio del hombre? Si las palabras pueden inspirar pensamiento, un reloj puede indicar el tiempo y una señal puede contarnos una historia, porque una imagen o figura no podría evocar pensamientos y sentimientos elevados relacionados con la belleza trascendental del Señor Supremo. Los adoradores de Shrimurti se dividen en dos clases, los ideales y los físicos. Quienes pertenecen a la escuela física están obligados por sus circunstancias de vida y estado mental a establecer templos. Quienes por circunstancias y posición tienen derecho a adorar al Shrimurti en la mente, tienden, con la debida deferencia hacia las instituciones del templo, a adorar generalmente mediante Shravana, escuchar y Kirtan a glorificar, y su iglesia es universal e independiente de consideraciones de casta y color. Mahaprabhu prefería esta última clase y ejemplificó su adoración en su Shishastaka. Ahora pues, sin interrupción con un ánimo de entrega, y en muy poco tiempo, serás bendecido con prema. Los Karma Margis declaran que el disfrute en este mundo y en los cielos del más allá es todo lo que una persona necesita. El karma o acción es de dos tipos: el karma realizado con miras a obtener un resultado material y el karma realizado con miras a complacer a Dios. Pero los karma margis, ambos tipos de karma, tienen como objetivo el disfrute. Se adora a Dios simplemente para conceder disfrute material. Aquí está la línea divisoria entre bhakti y karma.
El bhakti busca obtener el principio de priti o amor divino como resultado final de todas las acciones, mientras que el karma busca el disfrute egoísta como meta última de la acción. Los Gyanamargis, por otro lado, cultivan jnana o conocimiento espiritual para obtener mukti o salvación como meta final de su cultivo. Mukti se define como de dos tipos. En un tipo de mukti se efectúa la absorción total del alma en Dios, lo que provoca la aniquilación de la existencia separada del alma de Dios. Esto se conoce como sayuja. En el otro tipo de mukti, el alma se mantiene eternamente distinta de Dios y cuando sobreviene la salvación, el alma va al mundo espiritual, obteniendo salokya o residencia en el reino de Dios. Samipya o asociación cercana con el Señor, Sarupya o logro de una forma espiritual como la de Dios, o Shashti, el logro de poderes similares a los poderes de Dios. El segundo tipo de mukti es inevitable, cuando el Todopoderoso le place concedernos ese estado, pero luego tras obtenerlo servimos a Dios con priti o amor puro. El primer tipo de mukti es rechazado por los bhaktas por no merecerlo debido a su tendencia a aniquilar el principio supremo del amor. El segundo tipo de mukti no puede ser el objetivo final, ya que actúa como una condición intermedia del alma, donde el priti actúa como un ultimátum. Por lo tanto, el mukti debe considerarse un resultado intermedio de nuestro desencanto espiritual. Además, el anhelo de mukti perjudica el cultivo espiritual, ya que es un deseo intenso de algo más que el perfeccionamiento del bhakti. Tiene un tinte egoísta que no concuerda con el principio altruista del bhakti puro. Por lo tanto, debemos cultivar el bhakti, estando siempre libre de las dos fuerzas en pugna, el deseo de mukti o disfrute egoísta y el deseo de mukti o salvación. Debemos depender de Krishna para que nos conceda o no mukti según le plazca. Debemos orar por el desarrollo continuo de nuestro sentimiento religioso o solo por el bhakti, priti o amor puro. Es el objetivo final de nuestra existencia. Rati, como se explicó anteriormente, es la unidad del principio del amor espiritual puro por Krishna. Cuando Rati, apego, se mezcla con los ulas, el celo, se convierte en priti. Priti crea amor exclusivo por Krishna y repulsión por cosas y personas que no sean Krishna y su séquito. Cuando a Priti se le añade la idea de que Krishna es mío, se convierte en prema. Aquí comienza la idea de que Krishna es mi propio Señor y yo soy su sirviente. Si a prema se le añade confianza, se convierte en pranaya, donde surge la relación de amistad con Krishna. En pranaya la idea de respeto pierde su influencia. Si a pranaya se le añade la idea de que Krishna es mi objeto exclusivo y más querido de amor, curiosamente se convierte en mana. Krishna, con toda su grandeza y poder, exhibe una especie de sumisión a él. Con un excesivo derretimiento del corazón añadido, el prema se convierte en sneha. Aquí sobreviene la relación de un hijo y padre entre Krishna y un devoto. En esta etapa ocurre naturalmente mucho llanto por Krishna, falta de saciedad en la comunión y un deseo de proteger los intereses de Krishna. Entonces un aumento en el deseo añadido a sneha es raga. En esta etapa un momento de separación es insoportable. Aquí comienza la relación de marido y mujer entre Krishna y su devoto. La angustia que acompaña a la falta de entrevista mutua es felicidad. Raga, viendo a su objeto como nuevo a cada momento y siendo el mismo nuevo a cada momento, se convierte en anuraga. En esta etapa, la sujeción recíproca y un fuerte deseo de acompañar al amante en todas partes son las características principales. Anuraga, elevándose infinitamente en un estado asombroso, ascendiendo como la locura, se convierte en Mahabhava. Esto es indescriptible. Desde Rati hasta Mahabhava, el principio completo es lo que se conoce como Sthaibhava. Sumado a Vibhava, Anubhava, Svastika y Sanchari, el Sthaibhava se convierte en Krishna Prema Rasa, el éxtasis y la bienaventuranza eternos.
Tenemos una imagen distorsionada de esta noble raza en la vida humana, ya que la vida en el reino de Maya es un reflejo distorsionado de la vida espiritual. Cuando el alma trabaja solo hacia su objetivo correcto, el Señor Supremo Krishna, el raza es puro. Cuando la mente y los sentidos trabajan hacia un objetivo equivocado, el raza se degrada y se vuelve deplorable. El raza distorsionado nos da una pista sobre la naturaleza del noble raza espiritual. Por lo tanto, estas descripciones se han intentado con palabras que también puedan usarse para describir las características del raza distorsionado. Solicitamos a nuestros lectores que tengan cuidado de distinguir claramente entre espíritu y materia burda, de lo contrario es inevitable un malentendido. Quien estudia los nombres, la forma, los atributos y el lila de Krishna, como se describen en el Srimad Bhagavatam, con sinceridad de corazón, mente y fuerza, en compañía de quien ha realizado el espíritu, se elevará cada vez más por la influencia del Bhakti. Quien tiende a analizarlo todo académicamente difícilmente puede comprender la verdad en asuntos espirituales, ya que por la ley de Dios, la razón es su estado actual, jamás pueden alcanzar la esfera espiritual. Para tener la oportunidad de llegar tan lejos como hemos afirmado, uno debe indagar más profundamente desde el corazón, y el Señor, toda belleza, lo ayudará entonces a comprender el espíritu y a elevarse cada vez más en su reino. Pero mientras la mente esté confundida por las seducciones materiales, no hay manera de elevarse más allá de la materia en sus diversas formas. El gran error que han cometido la mayoría de los filósofos occidentales es identificar la mente y el ego pervertido, ahankara, con el alma o el espíritu. Esto es sumamente lamentable. Para resumir, el hombre en su estado actual tiene tres principios diferentes en él. 1. El principio stula o materia bruta que compone su cuerpo. 2. El principio linga o materia sublimada que aparece en la forma de mente, inteligencia, conciencia contaminada y el ego pervertido, por lo cual uno está confundido dentro del mundo material. Este estado ha sido causado por la influencia de Maya o la energía ilusoria, con el objeto de corregir al alma en su intención errónea de disfrutar en el olvido de su naturaleza como sirviente de Dios. 3. El hombre de hecho es completamente independiente de Maya y su conexión. La única manera de deshacerse de la dificultad presente es por la influencia del Bhakti puro embebido de un verdadero Bhakta. Bhakti como un medio eleva al hombre a la morada totalmente hermosa de Krishna y nuevamente como un fin lo mantiene con Krishna Prema eterno. Mientras se encuentra en el mundo Maik, el hombre debe vivir en paz con el objetivo de cultivar el espíritu. En esta sociedad debe llevar una vida pura, evitar el pecado y hacer el mayor bien posible al prójimo. Debe ser humilde, soportando las dificultades de la vida con heroísmo. No debe jactarse de ninguna virtud o grandeza que posea y debe tratar a todos con el debido respeto. El matrimonio con miras a una vida pacífica y virtuosa y con la intención de procrear siervos del Señor es una buena institución para un Vaishnava. El cultivo espiritual es el objetivo principal de la vida. Haga todo lo que favorezca y absténgase de hacer cualquier cosa que obstaculice el cultivo del espíritu. Ten una fe firme en que solo Krishna puede protegerte. Reconócelo como tu único guardián. Haz todo lo que Krishna desea que hagas y nunca actúes independientemente de su santo deseo. Haz todo lo que hagas con humildad. Recuerda siempre que eres un extranjero en este mundo y prepárate para ir a tu propio hogar. Cumple con tus deberes y cultiva el Bhakti como medio para alcanzar la gran meta de la vida, Krishna Preti. Emplea tu cuerpo, mente y espíritu al servicio del Señor en todas tus acciones. Adora a tu gran Señor. Así, hemos presentado un resumen de la vida y los preceptos de Srimad Mahaprabhu. Nuestros estimados lectores descubrirán ahora que Chaitanya Mahaprabhu predicó el monoteísmo puro y expulsó la idolatría. Nos enseñó que la idolatría es la adoración de cosas y personas que no son Dios mismo. Cuando los sannyasis de Benares se dirigieron a él como Dios Todopoderoso, Mahaprabhu les dijo que era el peor de los pecados dirigirse a una Shiva como Dios.
y ha denunciado en repetidas ocasiones la adoración de una forma o imagen distinta a la verdadera imagen de Dios, según la cual fue creada el hombre. Dios es uno sin igual, no hay nadie que compita con él. Es el lema de la religión de Mahaprabhu. Además, Mahaprabhu demostró tanto en su carácter como en su prédica la moralidad más pura como complemento del desarrollo espiritual. La moral, por supuesto, enriquecerá el carácter de un bhakta. Si no se percibe en quien se presenta como un Krishna bhakta, su sinceridad puede ser puesta en duda. Existen 4 clases de pensamiento: ateo, panteísta, indiferente y teísta. La religión de Chaitanya rechaza las 3 primeras por considerarlas contrarias a la religión. Predica únicamente el teísmo puro y aconseja evitar las demás. Predica que el Varna Ashrama Dharma, incluyendo el sistema de castas, es simplemente una institución social introducida por los rishis, los sabios, para beneficiar a la humanidad. Se debe permitir que estas instituciones condecoren a los devotos siempre que no se opongan al progreso espiritual. Al enviar a Pradyumna Mishra, un brahmana inflexible, a Ramananda Raya para su espiritualización, Mahaprabhu demostró que quien es consciente del Krishna Tattva puede ser un guru, ya sea Shudra, Brahmana o Sannyasi. Mahaprabhu predica la igualdad de los hombres en el disfrute de la plenitud espiritual. Predica que el pensamiento humano nunca debe verse limitado por ideas sectarias. Predica la fraternidad universal entre los hombres y la hermandad especial entre los Vaishnavas, quienes según él son los mejores pioneros del desarrollo espiritual. Nos dice que una persona debe ganar dinero de forma digna, mediante tratos sinceros con los demás, y no debe obtenerlo inmoralmente. Cuando Gopinath Pattanayaka, uno de los hermanos de Ramananda Raya, estaba siendo castigado por el rey por ganancias inmorales, el señor Chaitanya advirtió a todos sus asociados que fueran morales en sus tratos mundanos. En su propia juventud, Mahaprabhu enseñó a los grihastas, jefes de familia, a brindar todo tipo de ayuda a los necesitados y desamparados, y ha demostrado que es necesario, para quien tiene el poder de hacerlo, ayudar en la educación de la gente, especialmente de los brahmanas, de quienes se espera que estudien las materias superiores del conocimiento humano. Shri Chaitanya Deva, como maestro, ha enseñado a los hombres tanto mediante preceptos como con su vida santa. Casi ningún aspecto de su vida puede ser objeto de crítica. Su ingreso en Sannyasa, su trato severo a las jóvenes Haridas y otros actos similares han sido considerados objetables por ciertas personas, pero creemos que esas personas han sido llevadas a una conclusión precipitada o padecen un espíritu de partidismo. Mahaprabhu fue un héroe intrépido con la ejecución de sus resoluciones. Cuando algunos brahmanas maliciosos le informaron que el emperador enviaba un ejército contra él, expresó su deseo de que el príncipe reinante estuviera al tanto de lo que hacía. Era amable con todos, pero firme en el cumplimiento de su deber. En una ocasión, Brahmananda Bharati, hermano espiritual del sannyasi guru de Mahaprabhu, Keshava Bharati, se presentó ante él vestido con una piel de tigre. Mahaprabhu no se inclinó ante él hasta que dejó la piel de tigre y se puso ropa de lino. Dijo: «La persona que tengo ante mí no es Bharati. ¿Cómo es posible que alguien igual a mi guru se ponga la piel de un animal? Los sannyasis no apoyan la matanza de animales para su propio beneficio». Bharati comprendió que a Mahaprabhu no le gustaba eso y se cambió de ropa. El señor Chaitanya se inclinó ante él, mostrando el debido respeto al hermano espiritual de su guru. En otra ocasión, Balabhavata, un erudito de gran renombre, escribió lo que consideró un comentario mejorado de Srimad Bhagavatam y se le mostró a Mahaprabhu, afirmando que no se sometería a Sridhar Swami. El Señor dijo que era una mujer impura la que menospreciaba a su Swami esposo. Este comentario mortificó a Balabhavata y lo disuadió de expresar más opiniones irrespetuosas sobre Sridhar Swami, el comentarista del Bhagavatam. Finalmente, Mahaprabhu inculcó a sus discípulos la importancia de adentrarse en el espíritu de los Shastras sin limitarse a las palabras mismas. Devananda Pandit no comprendió el espíritu del Bhakti al leer el Bhagavatam, por lo que se ofendió en sus tratos con los devotos del Señor. Pero cuando captó el verdadero espíritu del Bhakti, el Señor Chaitanya lo abrazó y lo perdonó por todo lo que había hecho.
La religión predicada por Mahaprabhu es universal y no sectaria. Tanto los más eruditos como los más ignorantes tienen derecho a abrazarla. Los eruditos pueden aceptarla estudiando la literatura dejada por los grandes acharyas. Los ignorantes pueden tener el mismo privilegio simplemente cantando el nombre del Señor y relacionándose con la compañía de los Vaishnavas puros. La iglesia del Kirtan invita a todas las clases sociales sin distinción de casta o clan al dedicarse al cultivo más elevado del espíritu. Esta iglesia al parecer se extenderá por todo el mundo y reemplazará a todas las instituciones sectarias que incluyen a los forasteros del recinto de la mezquita, la iglesia o el templo. Si tras leer estas páginas se inclina a identificar a Sri Chaitanya Deva como el Señor Supremo, le rogamos que no piense que Dios ha entrado en la espiral carnal como los hombres caídos. Su poder supremo puede traerlo al mundo material con toda su gloria y atributos sin ser tocado por la energía inferior de Maya. Creer lo contrario sería cometer el pecado de minimizar su verdadera posición. No tenemos objeción si el lector no cree en sus milagros, ya que los milagros por sí solos nunca representan a la divinidad. Demonios como Ravana y otros también han realizado milagros, lo cual no prueba que fueran Dios. Es el prema ilimitado y su influencia abrumadora lo que solo se puede ver en Dios mismo. En conclusión, dejamos a nuestros lectores la decisión de cómo ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los Vaishnavas han aceptado como el Señor Supremo Krishna, otros lo han considerado un Bhakta Avatara, una encarnación divina para distribuir el amor de Dios. A petición de algunos Vaishnavas hemos compuesto los versos del Shmarana Mangala en forma de oraciones para la recitación diaria en el momento del culto. Quienes no estén dispuestos a aceptarlos de esa manera pueden aceptar a Nimai Pandit como un maestro noble y santo. Eso es todo lo que queremos que nuestros lectores crean. Nobles lectores, perdónennos por interrumpirlos con estas páginas. Como siervos de Sri Chaitanya Deva era nuestro deber propagar sus enseñanzas supremas, y al cumplir con nuestro deber tenemos derecho a ser perdonados por cualquier molestia que les hayamos causado. Somos nativos de Bengala, y al expresar nuestras palabras en un idioma extranjero, podríamos haber cometido errores por los cuales les ruego que nos perdonen. En conclusión, nos permitimos decir que estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que nuestros hermanos deseen plantearnos sobre estos importantes temas. Sentimos un gran interés en ayudar a nuestros amigos a encontrar el camino del amor espiritual. Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Bhaktivinoda Thakura Ki Jai, Hari Bol.